dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y Señor, es tu presencia, anhelamos tu presencia. Jesús, que nuestra carne mengue en esta noche, Señor Padre amado, y que tú, Señor, tomes todo el control, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta noche por esta oportunidad de estar en tu casa, Señor, para honrar tu nombre, Padre Santo, porque tú te places, Señor, estar aquí, cada uno de nosotros, Señor, en una sola voz, glorificando tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Señor Padre Santo, denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. ¡Hey! ¡Gózate, iglesia! ¡Aplauda al Rey poderoso! Manda lluvia temprana y tardía, que llenes hoy mi vida. Todos juntos. Compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llenes hoy mi vida. Compasión. Adoradores en esta noche. Vengo ante ti con un corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser, dígalo, tuyo soy. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme en mi interior, de traerte honor. Diga conmigo, desciende, 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 desciende sobre mí, desciende, 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 desciende hoy aquí. Aleluya. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré en esta noche, y te clamaré, que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor.
aquí. Desciende, 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 desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda. Mi Señor, así se adora al Rey. Compasión. Levante su voz como de cuello. La lluvia temprana y tardía Que llene, que llene hoy mi vida. sí Señor, compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Compasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida. Compasión. Amén. Aplauda al Rey, un grito de júbilo. Gózate en esta noche, iglesia, en el nombre de Jesús. Se abrieron las puertas del cielo en esta noche, Padre amado. Aleluya, aleluya. Vamos, aplauda, 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 aplauda. Aplauda, aplauda, aplauda. Él se merece toda la gloria. Aleluya. Que suene esos instrumentos en esta noche, que no se corte la alabanza, vamos. Aleluya, aleluya, vamos, 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 vamos. Oh, mahana, makire, beshe. Ina la bahaya, kea. Ina mara, bashe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, inúndanos, Señor, con tu presencia. Inúndanos, Señor. No te escucho el teclado. Vamos, vamos, no escucho el teclado. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, que suenen esos instrumentos en la casa del Rey poderoso. Aleluya. Vamos, vamos. Levante su mano y comience a clamar. Vamos, clama en esta noche. Aleluya, una noche especial. Es una noche especial, iglesia. Siéntase privilegiado por estar en la casa de Dios en este tiempo. Y se rompe en esta noche, aleluya, todo miedo, todo temor, Señor Padre Santo. Somos libres para adorarte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tengo hambre de ti. Transformame. Sí, Señor. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí, dice. Fórmame en el silencio, que todo sea
noche. Levante su voz. Ven, 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 Espíritu Santo. Inúndanos con tu presencia. Clame, clame. No nos escucha. Inúndanos, Señor. Inúndanos, oh Señor. Bebo mi copa. Decilo, oh Señor. Rebosa. Señor, rebosa mi copa de ti. Te adoramos, te exaltamos. Aplauda al poderoso Rey. De gloria en gloria. De gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Oh, hey, 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 hey. Es tiempo de alabar al Rey. Oh. Yo
Gracias, Benji. Tenemos 50 minutos para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Y saben, nosotros somos conocidos porque somos ordenados, ¿verdad? Ustedes llegan a horario. Amén. Entonces, en el nombre de Jesucristo, vamos a aplicar nuestro ADN, así como lo veníamos haciendo. Bien sabemos que protocolarmente tenemos 1 hora de reunión y hay que respetar. En el nombre de Jesús, gracias a Dios, ya los salmistas tienen su lugar. Gracias, Julio, busca tu precioso lugar. Gracias, Hernán. Bueno, tu lugar está allí. En el nombre de Jesús, damos gracias al Señor. Y qué bueno es que compartamos la palabra de Dios en esta noche. Y yo los invito a que abramos nuestra Biblia. Saben, es muy lindo venir con la Biblia o traer la Biblia en la casa de Dios, porque es nuestra forma de identificarnos y para corroborar lo que el predicador está hablando es verdad o no. Entonces necesitamos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que muchos engañadores saldrán en este tiempo. Entonces necesitamos conocer la Biblia, ser buenos expositores de la Biblia y para saber si realmente están predicando la palabra de Jesucristo. Entonces los animo, iglesia, traigamos la Biblia. Sé que algunos tienen en su celular, no hay ningún problema. Yo soy del libro. Entonces, qué bueno es. Saben, iglesia, muchas veces nos olvidamos de lo que sufrió Jesús por cada uno de nosotros. Y cuando nos olvidamos esa verdad, somos muy propensos a también alejarnos del Señor. Pero la Biblia nos muestra claramente cómo fue el sufrimiento de Jesús. El profeta Isaías, 700 y un poquito más de años atrás, había hablado del siervo sufriente, de cómo él sufriría por amor a usted y a mí. Y en el Nuevo Testamento también encontramos esa misma verdad, cómo Jesús sufrió por mí para perdonar mis pecados, para sanarme, para limpiarme con su sangre, y así por cada uno de nosotros. Entonces los invito a que abramos nuestra Biblia allí en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, versículo 27, y vamos a leer rápidamente, pero con entendimiento. Capítulo 27, versículo 27, dice: algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y lo llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de Cirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando él la probó, se negó a beberla. Después de clavarlo en la cruz, los soldados
sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en contra, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es rey de Israel? No. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Al mediodía, la tarde se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron: espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se le entregaran. José tomó el cuerpo y se lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Y sigue el detalle tan importante de esta lectura. Qué hermoso escenario. Hermoso decimos nosotros, pero doloroso para Jesús. Hermoso para nosotros porque a través de esa muerte vicaria, Él estuvo pagando tu pecado. Él estuvo pagando mi pecado. Él estaba redimiendo al hombre pecador, pasando por alto sus pecados, perdonándonos.
Iglesia, qué importante es que vos y yo podamos entender y comprender que este debe ser un recordatorio para siempre. Y debemos ser muy agradecidos a Dios por lo que Él hizo a través de su Hijo por ti y por mí. ¿Por qué hoy vamos a hablar del crucificado Jesús, del muerto y resucitado Jesús? Porque vamos a participar de la cena. Hoy vamos a estar recordando este hecho que nos relata aquí Mateo. Y cada uno de nosotros vamos a recordar la muerte injusta de Jesús, la vida sacrificada de Jesús. Cada uno de nosotros en este tiempo presente vamos a recordar festejando, porque gracias a esa muerte mis pecados han sido perdonados por Jesucristo. Y vemos aquí lo que nos muestra. A esta altura de la narración que nos muestra la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo introduce al lector a un lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Según nos muestra la palabra, el lugar donde Dios se revela a sí mismo para aquellos que estuvieron antes que nosotros y para nosotros en este tiempo. Le correspondió, según nos muestra aquí la palabra, sufrir al Cristo a fin de entrar a su gloria como Salvador y Rey. Pero tuvo que sufrir. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos en seguir sufriendo por la causa justa de Jesucristo para poder entrar un día a su presencia y ser reconocido y coronado por el Cristo de la gloria? ¿Cuántos de nosotros podemos decir un poco más? Pero vale la pena el sufrimiento, porque si nuestro Salvador, para estar hoy donde está, tuvo que sufrir, cuanto más nosotros. Nos hemos vuelto muy susceptibles. Ya no queremos sufrir porque nos han hecho creer que el cristiano ya no puede sufrir. Es antibíblico. ¿Sabe? La iglesia de Jesucristo fue formada en la agonía, en el sufrimiento. Y nos muestra aquí estos versículos bíblicos, cómo Jesús tuvo que entrar como Salvador y Rey. Él fue, según nos muestra la palabra, el siervo sufriente de Jehová, el Cordero de Dios, el Mesías prometido y el Rey de reyes y Señor de señores. Porque lo que nos muestra la Biblia, nos revela la Biblia, la corona celestial que Él recibiría estaba ligada a la cruz. Sin la cruz no iba a recibir esa corona celestial. ¿Cuánto de lo que estamos aquí estamos preparándonos cada día para entrar en el reino de los cielos? Muchas veces filosofamos con un dicho: voy al cielo o voy a los cielos. Pero no podemos soportar una situación que nos desagrada, una crítica. No nos atrevemos a seguir continuando el caminar cristiano porque la cruz que cargamos es muy pesada. Pero vemos aquí lo que nos muestra, nos revela la palabra. Veamos en el versículo 29, nos muestra cómo los soldados tuvieron una burlona fiesta de coronación. Qué tremendo. Mofándose de su pretensión de ser un rey. Lo que nos dice en el versículo 29. Un manto de escarlata, una corona de espinas y una caña en su mano. Fueron los medios elegidos por ellos para mofarse en forma perversa por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Salvador. Es lo que nos muestra la Biblia, que cada uno de nosotros debemos contemplar los versículos bíblicos
Y cuando estamos atravesando una situación de pruebas, de lucha, de malestar, esto nos tiene que fortalecer, renovar el espíritu y continuar y decir y declarar: vale la pena seguir sufriendo un poquito más, y el que ha de venir vendrá, no tardará. No enojarse, no quedarse en su casa, no elegir otra iglesia para poder mitigar el sufrimiento momentáneo, siendo que la Biblia ya nos declara a cada uno de nosotros: aunque este viejo hombre exterior se desgaste, no obstante lo interior se renueva día a día para la gloria de Dios, porque lo hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros esa obra maravillosa. Y aquí vemos a través de estos versículos bíblicos cómo hicieron con Jesús y cuáles fueron los medios elegidos por aquellos hombres para mofarse de él perversamente. Y también el relato nos habla que escupieron su amoroso rostro, golpearon su bendita cabeza y se burlaron de él como el rey de los judíos. ¿Alguna vez te pegaron por la causa de Cristo, por predicar el evangelio? ¿Alguna vez te escupieron? ¿Sufriste esos momentos de burlas porque le predicaste a alguien que Jesucristo le ama tanto? No. Creo que no. Y si lo llegaste a pasar, alabado sea el Señor. Solamente se está cumpliendo la palabra de Dios en vos. Porque primeramente el que murió por vos y por mí en la cruz tuvo que soportar. Y vemos en el versículo 32, cuando pusieron a aquella pesada cruz sobre su hombro. Veamos, iglesia, imaginariamente todo aquel escenario. Desde la madrugada, desde la noche que Jesús compartió la cena con sus muchachos, fueron hasta aquel lugar. ¿Usted cree que Jesús estaba con toda la fuerza, con todas las pilas, por así decir? Estaba en ese vigor de fuerza humana. Él estaba fortalecido espiritualmente, anímicamente. Pero físicamente él estaba agotado. Físicamente tal vez no podía hacer mucho. Entonces entremos en ese escenario imaginariamente, para poder ver aquella secuencia de la vida de Jesús y ser agradecidos a Dios por aquel sufrimiento y aquella muerte. Y decir a Jesús: gracias, gracias por lo que hiciste por mí. Y me pongo en la brecha para seguir tus pisadas. El versículo 30 nos habla. Él estaba exhausto después de una noche sin dormir. No era capaz de llevar aquella cruz. Él estaba sintiendo presiones emocionales. ¿Por qué digo esto? Por los crueles azotes que ya había vivido y sentido anteriormente. Él estaba siendo enjuiciado, 6 juicios durante la noche y la madrugada, y la sentencia ya estaba dada durante el día. Imagínense alguien que es llevado de una cárcel, un ejemplo, a un tribunal, y del tribunal a otro tribunal, y así sucesivamente durante la noche y la madrugada. ¿Cómo estaba? Exhausto. Su cuerpo ya no daba más. Los látigos romanos lo había quebrado. Ya no tenía fuerza. Es lo que nos muestra la palabra del Señor. Una noche sin dormir, presiones emocionales y crueles azotes. Los soldados, nos cuenta la historia en el versículo 32, que reclutaron a un hombre de Cirene, probablemente un judío,
para llevar la cruz. En el versículo 33 nos muestra otra verdad y otra realidad. Hay un lugar en los límites de Jerusalén actual, con grietas en los costados de una colina, que se asemeja a una calavera, y una tumba cercana a esa esculpida roca. Jesús iba camino a eso, y Él tenía presente tu nombre, tu situación. Él tenía presente tu hogar, tu matrimonio, los problemas que vos estabas enfrentando, las enfermedades que te azotaban. Pero Él aún así decía: vale la pena. Porque allí hay mujeres que no pueden dormir de noche. Hay hombres que no pueden descansar. Hay personas enfermas, endemoniadas, que tienen que ser libertos. Si yo retrocedo, ninguno de los que están perdidos podrán salvarse. Tengo que llegar a la culminación de la obra maestra de Dios que Él ha ideado antes de la fundación del mundo a través de mi vida. Tengo que cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, sufra lo que sufra, pero tengo que llegar, porque paz necesita los hombres, armonía necesita los hogares, felicidad necesita el hombre y la mujer. Lo tengo que lograr. En el versículo 34 nos muestra otra realidad. Cuando Jesús fue traído al Gólgota, le dieron una especie de bebida narcótica. Pero nos cuenta la historia que Él rehusó beber. Él bebería la copa de sufrimiento hasta el fondo. Él estaba decidido a morir por ti y por mí. Él estaba decidido a morir por tu matrimonio, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa o esposo. Él estaba decidido a llenar tu vida de gozo. Él estaba decidido, porque las promesas ya habían sido dadas por Él mismo, que cuando Él iba a ser ascendido a los cielos, enviaría un consolador que nos ayudaría en nuestras debilidades. Cuando nosotros ya no podemos, el Espíritu Santo nos daría la fuerza suficiente para poder vencer todos los obstáculos que el diablo ha puesto delante nuestro. Él sabía perfectamente que si no llegase a suceder eso, no vendría el Espíritu Santo, el que consolaría el corazón dolido, quebrado y quebrantado. Él sabía perfectamente que ninguna de sus buenas promesas se cumpliría. Entonces Él entendió. Él rehusó beber aquella bebida narcótica. Él dijo: estoy decidido a beber la copa de sufrimiento hasta el fondo. Los soldados que lo clavaron clamaban burlescamente y reclamaban sus vestidos, echando suerte sobre su manto. Imagínense, ese manto posiblemente era el regalo de sus amigos. Era el regalo de sus allegados, de los que realmente creyeron en Él, de los que confiaron en Él, de los que dijeron: yo voy a estar contigo aunque después no haya sucedido o lo hayan abandonado. Pero era el regalo de cada uno de ellos. Es lo que nos muestra la palabra del Señor. Jesús nos muestra la historia que sufrió en forma indescriptible la tortura física y la agonía mental.
¿Cuántas veces nos sentimos cansados? ¿Cuántas veces emocionalmente decimos, ya no puedo soportar? ¿Cuántas veces queremos retroceder como el pueblo de Israel en el pasado? Pero Jesús no podía hacer. Como todos nosotros tampoco lo podemos hacer. Él no estaba autorizado en retroceder. Ninguno de nosotros tampoco estamos autorizados a retroceder. Porque si retrocediere, no le agradará a Dios. Porque no fuimos llamados para retroceder. ¿Saben? La historia aquí Mateo dice que sobre la cabeza de Jesús estaba esta acusación. Sobre la cabeza de cada uno de nosotros también el diablo había puesto una acusación. Algunos infiel, otros traficante, otros mentiroso, adúltero, abortista. Cada uno de nosotros también llevábamos un rótulo. Pero ¿quién hizo posible que se arrancara ese rótulo que nos era contrario? Jesucristo. Dice Colosenses que el acta que era contraria a cada uno de nosotros, Jesús la quitó, la exhibió públicamente y dijo: yo perdoné y no hay quien pueda acusar a mis elegidos. Aleluya. Miren cuán grande es el amor de Jesús. Y Él no nos reclama cuando nosotros pecamos. No deberíamos pecar, pero Él no nos dice: volviste a hacer, sino que todo lo contrario. Primera de Juan nos revela esa maravillosa palabra y nos dice: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Él no es como el hombre que va a sacar toda la factura y te la va a mostrar y te va a decir: te perdoné tantas veces, pero tantas veces volviste a incurrir en la misma falta. Jesús no lo hace. Entonces nos muestra la palabra del Señor allí en el versículo 37. El rótulo, la inscripción de esa acusación decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Que era quizás la versión hebrea de aquella inscripción hecha en 3 idiomas. Uno se apena leyendo la burla que nos muestra aquí de los que pasaban, de los soldados romanos, de la gente del Sanedrín y aún de los ladrones que fueron crucificados con él. Ellos decían, iglesia, así mismo no se puede salvar. Esto es lo mismo cuando te dicen: te vas a la iglesia, pero ¿para qué? No vas a cambiar. Vas a seguir siendo la misma persona que fuiste. No tenés posibilidad ni oportunidad, porque no calificás. Y aquellos que estaban allí junto a él, y lo que estaba en la cruz, tanto como lo de abajo, asimismo no se puede salvar. ¿Y saben qué? Es claro que no podía. Si quería dar su vida en rescate por mucho, porque es lo que quiso hacer, no podía, porque Él vino a dar su vida en rescate de muchos, y de entre los muchos estamos nosotros, y mucho más todavía por la predicación del evangelio que cada uno de nosotros vamos a hacer para salvar a otros muchos más, para la gloria de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Porque a eso fuimos llamados. Y qué importante es lo que nos muestra aquí. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Tremendo. Qué bueno sería que cada uno de nosotros
Que no solamente podamos oír en un mensaje o en una prédica, sino que podamos ir a las páginas de la Biblia y comenzar a volver a releer estos versículos. En el versículo 39 nos muestra que los enemigos le desafiaban y le decían: si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. Pero la pregunta es, ¿hubieran creído? Si no creyeron, viendo las obras, las maravillas, viendo sanando a enfermos y liberando a los cautivos, ¿usted cree que van a creer si Él llegara a hacer eso? ¿Usted qué piensa? Definitivamente no. Definitivamente no. Él estaba muriendo para que la gente creyera. Él estaba creyendo para que tus padres crean en Él a través de la predicación del Evangelio. Él estaba muriendo para que tus compañeros de trabajo o de colegio, de facultad, crean en Él a través de tu predicación. Él estaba muriendo para que tu esposo o esposa pueda creer en Él y pueda ser salvo también. Él estaba entregando su vida para que la gente creyera en Él. Él sabía que al levantarse después de aquellos días iba a atraer a Él miles y millones de personas, y sí que lo logró y lo seguirá haciendo aún, porque hay tiempo, porque Él aún no volvió por nosotros, pero va a volver. La pregunta mía es: ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Jesús? Él regresa. Él regresa. Es el sacrificio personal que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. En el versículo 45 nos muestra: el mismo sol escondió su rostro de este hecho vergonzoso. Nos muestra cómo la oscuridad espiritual fue vestida por tinieblas que cubrieron toda la tierra. Y lo que nos muestra aquí en el versículo 45: en esa hora tenebrosa, el Hijo de Dios clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 46 nos muestra: la mente humana no puede comprender por qué o de qué modo fue abandonado Jesús por Dios. No podía entender. Su mente estaba entenebrecida. Estaba enceguecido por el Dios de este siglo, como dice el apóstol Juan allí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4. Por eso no le resplandeció el mensaje de Jesucristo en aquel tiempo. Ellos no podían entender. El hombre de este tiempo tampoco lo puede entender. Cómo Dios lo abandonó, siendo que estaba haciendo la voluntad de Dios en una forma perfecta. Él estaba cumpliendo al pie de la letra lo que los otros hombres que estuvieron antes que Él no lo pudieron hacer. Pero Él estaba cumpliendo a la perfección, sin lugar a dudas. La experiencia tenía alguna relación con su humanidad. Como hombre estaba sufriendo, sintiendo. Pero aún así, Él fue al fondo del asunto. En el versículo 48 nos muestra una desesperante sed que quemaba su lengua. Terrible. Algunos amigos compasivos nos muestra la historia que le dieron a tomar vinagre en una esponja, acercándosela a los labios con una caña. Era demasiado tarde para ayudar.
Él clamó a gran voz y nos cuenta la Biblia que murió. Pero hay algo que nos muestra esa verdad y nos está revelando algo que tal vez ninguno de nosotros nos imaginábamos. ¿Por qué en ese horario? Porque en ese horario se estaban dando los sacrificios, iglesia, en el templo, o deberían tener el sacrificio en el templo, alrededor de lo que estaba sucediendo con Jesús. Allí estaban los sacerdotes, estaban listos para ingresar con la sangre al lugar santísimo. El ritual se había cumplido, acabado por Jesús. Jesús ya estaba dando su vida. El Cordero estaba entregando todo. El sumo sacerdote, que es Jesucristo, había roto el velo que impedía la libertad a todos los pecadores entrar en la misma presencia del Padre. Él lo estaba haciendo, y hoy cada uno de nosotros tenemos ese acceso directo a través de Jesucristo para pedir socorro en el oportuno momento. Los religiosos, los sacerdotes, ya estaban listos para entrar en el lugar santísimo y rociar la sangre. Pero allí sucedió algo tremendo. Allí el sumo sacerdote verdadero y perfecto entró en la misma presencia de Dios, rompiendo el velo de arriba hacia abajo, diciendo: yo soy el que soy el Rey de Reyes y Señor de señores. Soy el que salva las almas a través de mi único sacrificio. Muero una vez y para siempre. Allí estaba tu nombre y el mío. Allí estaba todo lo nuestro, aunque no hemos nacido en aquel tiempo. Pero Dios, en su perfecta voluntad y conocimiento, ya estaba entregando el sacrificio por vos y por mí, perdonando nuestros pecados, conociendo lo que iba a venir. En el nombre de Jesús, en esta noche vamos a tomarnos 4 minutos más, y quiero que pensemos y oremos. Luego viene la cena del Señor, que ya están preparados. Habla un ratito con Dios. Tómate 1 minuto. Habla con Dios. Decile: Señor, perdóname. Nuevamente, Señor, te pido perdón. Habla un instante con Él. Ya vamos a participar de la cena. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él te ama. Él te ama. Él ha hecho de ti una nueva criatura. Él nos ha dado una nueva oportunidad. Él te ama tanto. No te va a abandonar. No importa lo que has hecho. Lo que Él espera es un arrepentimiento genuino. No importa lo que hemos cometido. Él está listo para perdonarnos. Él te ama. Él no busca tu condenación, Él busca tu salvación. En el nombre de Jesús hemos leído, oído aquella verdad del sufrimiento de Jesús. Y Él te dice: no importa cuántas veces has reincidido, yo te volveré a perdonar. Porque yo no vine a condenarte. Yo no vine a impulsarte al infierno. Yo vine a salvarte. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche
en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Señor, en esta noche te rogamos tu bendición sobre el vino que simboliza tu sangre y el pan que simboliza tu carne. Señor, en esta noche, Dios mío, vamos a participar en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor, y vamos a participar. Justo me hace Pueden repartir, por favor, ¿sí? llevar mis cargas.